Esta tarde lo que estamos aquí en la asociación vecinal que estamos intentando que la gente se entere de qué va el conflicto entre Israel y Palestina. En un principio la historia es muy larga y estamos viendo lo que pasa desde el 7 de octubre, pero lo interesante es saber este conflicto desde lo que viene de los años 1946, 44, y entonces tiene una historia muy larga en la que los palestinos han ido sabiendo cada vez más de lo que es la zona que tenían de acogida, que es Gaza, Jordania, lo que sabemos que es Palestina, que en realidad la tienen ocupada ahora mismo los israelíes. Entonces la plataforma por Linares, por Palestina de Linares, lo que estamos es intentando que se sepa cuál es el conflicto, que se sepa cuál es la historia, que la gente no sepa solamente lo que pasa desde el 7 de octubre, que no es un problema político, que es un problema de exterminio, de genocidio y de quitar a la gente del medio, y además que se enteren que estamos en Linares, donde hay 4 españoles que están allí encerrados y que no pueden salir. Primero, porque están todas las fronteras cerradas, y segundo, por ser españoles, porque España, por el hecho de no haber apoyado a Israel, pues está siendo sacada, quitada del medio para que no, por no apoyarlo. Está bien, claro. Y bueno, ¿de qué se va a hablar aquí esta tarde? Van a hablar sobre la historia de Palestina, cómo se creó, cómo ha ido pasando, pero te puedo pasar mejor a uno de los ponentes. ¿Hay alguno? Ismael. Y comentas tú un poco. Pues sí. Hola, buenas. Pues yo soy uno de los 2 ponentes junto a mi compañero David y vamos a estar hablando de 3 áreas del conflicto, que son el área étnica, el área religiosa y la política económica. Vamos a comenzar exponiendo, digamos, las contradicciones tanto culturales como demográficas a las que se enfrenta un Estado que pretende ser homogéneo racialmente y étnicamente y religiosamente, pero no lo es del todo en ninguna de las 3 áreas. Y después de ello haremos un repaso histórico, comenzando por 1948 y la Nakba, pero retrotrayéndonos con un flashback a las primeras planificaciones de dicha operación de limpieza étnica, que comienza a finales del siglo XIX, y después de ello seguiremos cronológicamente con un hilo que abarcará desde la creación del partido Fatah a Hamas, pasando por el Likud y acabando con los sucesos recientes del 7 de octubre y de la nueva fase de la guerra que se está dando en Gaza y también en Cisjordania. Y ese sería un resumen más o menos de la conferencia que vamos a hacer. Procuraremos que no sea excesivamente centrada en ninguna de las fases, sino hacer un repaso amplio para que se entienda el conflicto desde su inicio. Y eso sería todo. Perfecto. Dime tu nombre para luego apuntar. Ismael. Para mí son historiadores, pero ellos me han dicho que no, que son licenciados en historia porque todavía no se les conoce trabajo, pero bueno, ellos son los que saben de la historia que nos van a contar. Bueno, encantado. Voy a empezar. En esta primera parte voy a hablar de la cuestión del origen del pueblo de Israel, que es lo que se basa su nacionalismo, ¿no? Y también en la veracidad sobre los relatos del Antiguo Testamento, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, según el Antiguo Testamento, ¿no? Fue Josué, ¿no? Que alrededor del primer milenio fue el que conquistó más o menos esta zona, ¿no? Que fue un imperio, bueno, más que un imperio, fue, ¿no? Un reino unitario durante el primer milenio, solamente entre los reinados solamente durante 3 reinados, ¿no? De Isaías, David y luego con Salomón, que es donde supuestamente tiene una mayor extensión, que llega hasta aquí. Eso evidentemente, pues pese a que haya habido arqueología bíblica, ¿no? Por parte de judíos y también por parte de evangelistas, algunos de ellos sionistas, la verdad que se fundamenta principalmente en mitos.
Lo primero que, por ejemplo, el tema de la cuestión de la conquista de Jericó, derribando con la trompeta, ¿no?, la muralla y todo eso, la realidad es que este pueblo se aprovechó de un momento de crisis durante el primer milenio antes de Cristo, de la llegada de los pueblos del mar, que hizo que Egipto se debilitara y también se debilitara el imperio asirio. Los hititas, que es lo que sale también que es la batalla de Jadés contra los egipcios, alrededor del siglo XIII, ¿no? Esto tradicionalmente había sido un territorio de disputa entre los hititas aquí y luego los egipcios. Aquí hay un periodo que hay un vacío de poder en el cual el pueblo judío, que era nómada, llegó aquí, pero no mediante la conquista, y previamente ya había población. Es que si nos ponemos a hablar sobre quién había originalmente, aquí podemos retroceder hasta los neandertales, por ejemplo, ¿no? Este pueblo, lo que son el pueblo de judíos, se integró junto a otras poblaciones. Aquí era la tierra de los canaítas, y también pues aquí estaban los filisteos, y es verdad que durante el periodo, después de dividirse en estos dos reinos, es verdad que la religión mayoritaria puede ser que fuera, o la que se legitimizaba el reino, era el judaísmo. Pero ni tan siquiera eran independientes, eran estados tributarios durante la mayor parte de su historia, solamente el periodo que he dicho de los 3 reyes, que no llegó ni apenas ni un siglo. Por lo tanto, la cuestión de la conquista militar, en el fondo fue integración, ¿no? Lo que pasa que ellos, por otra parte, no querían juntarse y mezclarse con la gente que habitaba allí, ¿no? Con arameos, fenicios, etc. ¿Pasa, por favor? Aquí hay varios relatos, ¿no?, en el Antiguo Testamento en el que hacen referencia a que no se deben de mezclar con los gentiles. La cuestión de que luego hereda el cristianismo, los musulmanes no, la cuestión del paganismo, bueno, los musulmanes más bien no, la cuestión del paganismo de los gentiles no, eso lo heredan un poco del judaísmo, ya que es una religión que viene de una religión abránica. Esta es una de las diferencias, ¿no?, con los musulmanes y con lo que son los cristianos. Los musulmanes y los cristianos son religiones universales y que igualan a toda la gente. Ellos, sin embargo, son el pueblo elegido de Dios, y entonces el proselitismo siempre lo han tenido mucho más recortado. El proselitismo me refiero a intentar que otra gente se convierta. Sin embargo, eso ahora lo vamos a ver un poco mejor, que no es tampoco tan así, ¿no? Sigue pasando. Bueno, ahora vamos hacia la cuestión de los nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos, aunque mucha gente se crea que la mayoría de los estados nacionales, muchos se remontan a milenios, siglos, etcétera. La verdad es que es una construcción que tiene lugar, su primer inicio en la Revolución Francesa, y está relacionado con la soberanía nacional del pueblo, que el pueblo tenía que elegir. Lo que pasa es que luego, conforme se van desarrollando los nacionalismos y los estados-nación, surgen principalmente 2 tipos de nacionalismo. Uno, que es el nacionalismo cívico, que es como el que tiene la Revolución Francesa, y luego está el nacionalismo, denominado aquí, ¿no?, el orgánico. En particular, este es el alemán, que es el Volkskörper, que habla sobre un nacionalismo de tipo de sangre. Por lo tanto, a diferencia del cívico, cualquier persona se puede integrar a ese nacionalismo, porque simplemente tiene que aceptarlo. Este nacionalismo es autoexcluyente, etnocéntrico, o sea, nosotros somos este pueblo y lo que hay diferente es el otro. Esta es una de las bases estructurales para que luego se desarrollara el nazismo. Precisamente en la época de finales del siglo XIX, conforme se están desarrollando los estados nacionales, precisamente el sionismo surge de interiorizar el antisemitismo, en el sentido de que había una pequeña parte, mientras la mayoría de los judíos querían integrarse dentro de los estados nacionales,
había un pequeño porcentaje que consideraba que era cierto, que ellos no se podían, que ellos eran el otro y que no se podían integrar. Y entonces lo interiorizan para luego reproducirlo en lo que va a ser el proyecto colonial que va a culminar en Palestina. Sin embargo, en un principio intentaron alinearse con el colonialismo de finales del siglo XIX e intentaron buscar varios sitios. Por ejemplo, la Patagonia Argentina o Uganda, ¿no? Evidentemente, en los estados nacionales, cuando se crea un estado nacional y hay hoy en día que lo observamos, que hay una relativa homogenización, eso es antinatura. En el primer parlamento del Risorgimento, en 1860, de la unificación italiana, ni el 3% hablaba el italiano. La gente se puede creer que el italiano es la lengua principal y los demás, la lengua de Cerdeña, los demás dialectos, bueno, yo mismo he cometido el error, las demás lenguas son dialectos, en realidad son dos dialectos del latín que han ido evolucionando según el aislacionismo territorial. En el Parlamento hablaron en francés, porque si no, no se entendían entre ellos. Y los italianos en la Primera Guerra Mundial iban a la guerra y se enteraban entre ellos, para que se hagáis una idea. Se habla mucho de Yugoslavia, que era artificial. Es verdad que hay niveles de artificialidad. España, Francia, hay ciertos antecedentes que se puede coger algo con pinza. De todas formas, con la construcción, ¿no?, de pensar que la reconquista es un principio teleológico, o sea, que iba predestinado a formar España, esas son dos construcciones del siglo XIX. Para formar esa homogenización se desarrollan los colegios, los cuarteles. Ahí es la forma de coerción más benigna para homogeneizar, porque ahí, en Francia, por ejemplo, que fue un estado mucho más potente para realizar la homogenización, a diferencia de España, que se preocuparon más en robar, allí desarrollaron unos colegios mucho más potentes y allí se consiguió que lo que era el 10% de población que hablaba francés, porque allí se hablaba también en el sur el occitano, se hablaba el bretón también en la zona, había muchos también variantes del latín. Lo que se consiguió fue homogeneizar y que toda la población hablara francés. Uno de los elementos para generar esta donación es, además de unificación en algunos casos religiosa, se coge, depende de lo que se pueda hacer. En algunos casos se recurre a una monarquía, en otros casos a una lengua. En España no se hizo ese proceso tan potente y por eso hoy en día sobreviven el catalán y el gallego, por ejemplo, ¿no? Otros elementos para generar la homogenización son mucho más coercitivos, que son sistemas de apartheid, apartar a la gente. Por ejemplo, podemos ver casos hoy en día en China con la minoría musulmana, ¿no? Esto, en fin y al cabo, la construcción de un Estado nacional judío automáticamente está expulsando la base es que está expulsando a los otros, porque mientras ¿vale? Sigue pasando, por favor. Bueno, aquí esto es lo que he estado comentando. En el mundo actualmente existen 250 minorías y más de 8.000 lenguas. Si cada uno de estas personas se dedicara a declarar un Estado-nación, pues tendríamos un buen picatoste, ¿no? Aquí lo que he estado mencionando, ¿no? Los elementos coercitivos para generar el Estado Nacional. Ahora sigue pasando. Bueno, aquí evidentemente, bueno, los judíos, después de haber pasado, ¿no? De haber pasado a ser conquistados, el último reino, el del sur, el de Judea, haber sido conquistado por los babilonios, luego fue por los persas, los griegos, tuvieron un periodo de independencia. Al final, en el 70 después de Cristo, tiene lugar lo que es la diáspora, cuando se rebelan contra los romanos. Y bueno, pese a que no sea una religión que practique el proselitismo, pues hombre, aquí podemos observar la diferencia, ¿no? Desde una gente que es prácticamente población africana a estos perfiles que son eslavos. Esta gente es de la India,
¿no? Ha habido muchos casos en los que se han mezclado y en los que hay gente que se ha convertido. Entonces, tirar hacia que ellos todos vienen de esa tierra que les pertenecía y todo eso, lo cual es muy debatible. Está la teoría de los házaros, que era un imperio que se formó a principios del primer milenio, hasta que lo invadieron los mongoles, y hay mucha gente, hay debate de si fue toda la población, o gran parte, o fueron solamente las élites. Pero eso es mucha parte de la gente que viene de Europa del Este, de los judíos, ¿no? Evidentemente, aquí vemos, ¿no? Estos son los kenazíes, que son los judíos europeos. Los sefardíes son los mediterráneos, que son los que nosotros, bueno, los castellanos expulsaron. Los mizrajíes son los de Oriente Medio, ¿vale? Y luego tenemos, por ejemplo, los que son de población del África subsahariana o negros, menos del 10%, según base genética, es de Oriente Medio, ¿no? Entonces, lo cual es mucha gente también, el porcentaje que se ha convertido. Pasa, por favor. Bueno, una de las características de la sociedad israelí es el racismo entre ellos mismos, el interracismo. Los judíos askenazis son la élite económica y política. Luego están los mizrajíes y los sefardíes que ocupan una posición intermedia respecto a los judíos de color, ¿vale? Y luego, por último lugar, están los palestinos e israelíes, que son, dentro de lo que se puedan considerar ciudadanía, aunque en el caso de los palestinos e israelíes más parecida a esa ciudadanía, ¿no? Estos son los que ocupan el último puesto. No han tendido históricamente a mezclarse entre las diferentes clases. Hoy en día ya hay un poquito más de eso en las ciudades, en los cuales entre estos grupos principalmente hay un 25% de matrimonios mixtos. Sin embargo, matrimonios mixtos con esto especialmente, con los de color, muy raro, muy raro. Y ya con palestinos, imposible, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, aquí vemos el origen de la población que ha ido poblando Israel. Como vemos, un alto porcentaje es europeo, ¿vale? Y luego vemos aquí las diferentes fases de la colonización de los judíos. En 1870 no había más de un 3% de judíos en la tierra de Palestina. Todo se debe a un programa deliberado de ir colonizándolo con población. De todas formas, aunque cuando se llegó a la declaración de 1947 solamente eran un 33%, ¿vale? Pasa, por favor. Bueno, aquí vemos algunos de los casos. Hay muchos elementos, como han copiado la base del nacionalismo alemán, y también lo han exacerbado, pues hay muchos elementos en común con el nazismo. Aquí se ve, ¿no?, que hacen pruebas de ADN para demostrar que son de tercera generación. Eso lo hacía la Alemania nazi, ¿no? Los matrimonios mixtos entre, por ejemplo, yo me caso con una muchacha judía. A mí no me reconocen como ciudadano israelí, solamente se reconocen los matrimonios. De hecho, se han hecho campañas porque en las últimas décadas cada vez hay más matrimonios mixtos, sobre todo de judíos que viven en Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo, y se han hecho campañas en las que se ha intentado que no se mezclen con gente que son de otras religiones, ¿vale? Este es el caso, ¿no?, bueno, las mujeres etíopes, como tienen muchos más hijos, pues le han hecho campañas de esterilización, que eso es una cosa que también hicieron nuestros amigos los nazis, ¿no? Sé que esto es muy polémico, pero lo siento. Aquí hay un caso de una ONG, de una propia ONG israelí, que en un informe reciente del 2012 salía hablando de que la población etíope tenía un alto porcentaje de discriminación, en el sentido de, por ejemplo, de que la población de origen europeo les denominaba negro
y tienen índices más altos de fracaso escolar, menos estudios de nivel superior y además una alta tasa de desempleo comparada especialmente a la de la población blanca. Vale. Bueno, pasa por favor. Bueno, este conflicto se puede ver desde muchos prismas. Uno de ellos, que tiene bastante solidez, es la cuestión de la colonia y la metrópoli, ¿no? De cierta manera, el Estado de Israel, la mayoría de la parte de la población viene de Estados Unidos. Se puede considerar que la metrópoli es Estados Unidos y la colonia es una colonia de poblamiento, como lo fue Sudáfrica, ¿no? Se puede establecer ese paralelismo. Claro, los americanos, como muchas veces tienen una visión de que todo el planeta Tierra es un tablero de guerra, un miembro del gabinete político de Ronald Reagan, ¿no?, denominó que Israel era un portaaviones insumergible, que era también lo que dijo Douglas MacArthur con respecto a Taiwán. Desde su creación, aunque eso ya lo hablará mejor compañero porque lo apoyó la URSS, ha recibido 146.000 millones de dólares. No se puede explicar la hegemonía militar ni el desarrollo tan fuerte socioeconómico que ha desarrollado el Estado de Israel sin el dinero que le estaba aportando a Estados Unidos. En este sentido, este libro, que es muy difícil conseguirlo, porque el lobby sionista tiene mucha influencia en los medios de comunicación occidentales, especialmente los de Estados Unidos. Este es un libro que es difícil de conseguir, ¿no? Que habla precisamente de la influencia del lobby israelí dentro de Estados Unidos. En el libro afirma que, bueno, como Estados Unidos, más que una democracia, una corporatocracia, pues la influencia de no pagando tanto la campaña de los demócratas y de los republicanos, este lobby ha conseguido que muchas veces su influencia se plasme, ¿no? Por ejemplo, en la invasión de Irak, uno de los principales promotores que promovieron la invasión fue el lobby israelí. Ha habido muchas veces, según este hombre, John Messenheimer, muchas veces lo ha empujado a una serie de conflictos y de guerras que eran contraproducentes para los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Hoy en día lo que estamos viendo también es totalmente contraproducente para los intereses de Estados Unidos, porque lo que quiere es irse a aliarse a la China y no quiere quedarse enfrascado en Oriente Medio. Y bueno, con esto se dejo yo aquí. Bueno, pues ahora vamos a pasar un poco a explicar las causas políticas del conflicto. Aquí podemos ver un cúmulo de fechas que parecería que están un poquillo deshilachas, pero voy a intentar hilarlas porque todos tienen su relación entre ellas. A la izquierda 4 fechas y a la derecha personajes y países. Bueno, 1936 y 1939, pues lo vemos y nos retrotrae a todos a la Guerra Civil Española. ¿Qué tiene que ver la Guerra Civil Española con el conflicto Palestina-Israel? Pues nada, porque esa fecha es también el primer conflicto serio que tienen Palestina e Israel y que viene dado por el oleoducto que hay entre Mosul y Haifa, que la ciudad de Mosul está en Irak y Haifa está en la costa palestina. Pues entre el 36 y el 39 se da ese conflicto que se origina porque hay un intento de sabotaje a ese oleoducto. Y aquí comienza para muchos lo que es la formación del Estado de Israel, en cuanto que los británicos, que para entonces controlan esta tierra, el mandato británico de Palestina, se ven en un problema. Tú tienes a guerrilleros saboteándote un oleoducto. ¿Qué ocurre? Van allí, intentan sabotearlo, lo consiguen o no, vuelven a mezclarse con la población local y tienen ahí un conjunto de oficiales británicos que no hablan inglés, árabe la mayoría de ellos, perdón, que no hablan árabe, que no tienen amigos en la población local, que no se pueden mezclar. ¿A quién recurre? ¿A árabes? No, porque obviamente están con la resistencia con la guerrilla palestina. Recurren a los judíos que llevan viviendo en esas tierras durante
antes, varios de ellos incluso antes de las primeras aliyás. Ahora explicaré la palabra aliyá, significa migración judía al Estado de Israel. Vale, ese sería, digamos, el primer conflicto serio. Ya había habido antes conflictos, pero lo que podremos llamar guerra en la primera del 37, con una huelga general palestina que dura unos 6 meses, en 1636. La segunda fecha es Múnich, septiembre de 1938. Vale, esto va unido a los personajes de Churchill y Chamberlain. Chamberlain, primer ministro británico, va a la conferencia de Múnich y es considerado por la historiografía principal como un traidor. Y Churchill como el héroe que viene en la Segunda Guerra Mundial a arreglar los entuertos de Chamberlain. Chamberlain va a la conferencia de Múnich básicamente a entregar los Sudetes, que son una zona montañosa pero poblada por gente de mayoría alemana, que obviamente los nazis se quieren anexar y de hecho se anexionan. Bueno, el tema es que va unido con el tema de Palestina precisamente porque el oleoducto que mencioné antes de Mosul a Haifa, que es el que provee el petróleo a Gran Bretaña, provoca que debido al gasto económico que había hecho Churchill al sustituir la combustión de los buques de armada británica de carbón por la combustión de petróleo, lo hacía más dependiente. En este contexto de conflicto, cuando se quieren anexar los Sudetes, Chamberlain se ve obligado a entregarlos porque debido a la economía de guerra de Churchill, a la bajada de gasto militar de Churchill, Gran Bretaña no está preparada para afrontar una guerra y eso provoca que los británicos tengan que ayudarse de la población judía que ha llegado a Palestina, la mayor parte de ella a partir de 1880, porque no pueden permitirse prescindir de ese petróleo. Vale, seguimos con las fechas. Ya una vez acaba esta guerra, no la más cruenta de todas, entre 1936 y 1939, el siguiente hecho es el fin de la Segunda Guerra Mundial, que debido a esta falta de capacidad ahora de Gran Bretaña para seguir manteniendo el mandato británico de Palestina, provoca que pongan una fecha límite en la que los británicos abandonan Palestina, sencillamente, y a partir de ahí os arregláis como podáis. Nosotros ya no somos capaces de mantener esto, por lo tanto tenemos que centrarnos en reconstruir nuestro país y nos vamos de aquí. Vale, el plan de partición que se elabora el 29 de 11 de 1947 entrega a los judíos una tierra proporcionalmente más del triple del porcentaje de población que ellos tenían. Muy bien. Y el 14 del 5 de 1948 es cuando Israel, con David Ben Gurión a la cabeza, proclama su independencia. Vale, ¿significa esto que Israel como tal nace en 1948? No. En 1948 es reconocido formalmente, declara su independencia formalmente porque había sido reconocido por dos estados, y no dos estados cualquiera, Estados Unidos y la Unión Soviética. Vale, cuando comienza la guerra también en el 48, el plan principal para vaciar de Palestina la parte que le corresponde a Israel según el plan de partición del 47 es el plan Dalet. Dalet es la letra D en hebreo, y ahora pasaré un poquillo a detallar ese dicho plan. Y ahí tenemos por último el nombre que nos mencionó de Ord Wingate, que es, digamos, un militar británico que es a quien se le ocurre toda la idea de empezar a instruir a los israelíes en tácticas tanto de espionaje como de contraguerrilla británica para prepararlos para la guerra. Vale, la visión israelí historiográfica de siempre ha sido que la guerra del 48 se gana, hay cierta parte de razón en ello, pero es mucho más complejo. Que la guerra se gana por una mayor preparación del ejército. Es cierto que son muchos de ellos sionistas que llevan allí desde los años 80 del siglo XIX, o sus hijos, o sus nietos, y tienen una mayor preparación militar. Veteranos de la Segunda Guerra Mundial. De veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que llegan con las guías también, lo cual mencioné también ahora, exactamente, como bien dice mi compañero, pero también hay otro
factor clave, y es que sencillamente el ejército israelí es doble de grande que el ejército palestino, que no un ejército, sino una configuración de partes de otros ejércitos de otros estados árabes que están recién independizados y que por lo tanto no pueden permitirse enviar al grueso de sus tropas. Por lo tanto, la amenaza existencial del Estado de Israel en 1948 no es tal, y sus dirigentes, como ahora mostraré, lo sabían perfectamente. No había una necesidad objetiva de expulsar a los palestinos que vivían en las aldeas, ni de hacer las masacres que se hicieron, porque no había una posibilidad remota siquiera de que Israel, al menos a corto plazo, perdiera una guerra contra Palestina. Bueno, sigo con... ahora vamos a retrotraernos un poquillo y tenemos el origen del Estado de Israel y he puesto esta diapositiva. Estos son judíos que básicamente llegaron, muchos de ellos, de la Unión Soviética, de fábrica a finales del siglo XIX, y muchos de ellos ya venían con un pensamiento marxista, pero al que se le da la vuelta, y en vez de internacionalista ellos quieren hacer una especie de marxismo nacional. Todos ellos, muchos de ellos son compañeros de fábrica y forman lo que es la Hashomer. Es un cuerpo que precederá a lo que será la Haganah, que es, digamos, el organismo que acoge a distintas ramas de defensa y de ataque del Estado de Israel. Llamarlo defensa sería, ya me entendéis. Bueno, el viejo Yishuv y el nuevo Yishuv. Yishuv es un término que se utiliza para definir a los judíos que viven en el Estado de Israel antes de la declaración de independencia y de que se forme una mayoría de población judía, en cuyo caso, cuando ya ocurre eso, ya este término deja un poco de sentido. Y el viejo Yishuv se refiere a los judíos que estaban ya en la tierra de Palestina, una población muy baja, como ha dicho mi compañero antes de las primeras aliyah. Las aliyah son las inmigraciones de los judíos a la tierra de Palestina. Bueno, aquí un poquillo detallada, la primera aliyah entre 86 y 1904, después de que a Theodor Herzl, que es, digamos, el fundador, el padre intelectual del sionismo, se le negase los asentamientos, por ejemplo, en Patagonia o en Madagascar, que se consideran como asentamientos probables para el pueblo judío. Vale, pues tenemos que vienen de estas zonas, de Europa del Este, Imperio Ruso, todavía no Unión Soviética, y también algunos judíos de Yemen, pero las dos primeras partes mayoritariamente. Y se instauran como fuerzas paramilitares para la defensa de asentamientos. Entonces ya digamos que hay una población que se está preparando para una guerra, y no solo de defensa, como ya veremos ahora cuando pasemos a la figura de David Ben-Gurión. Y en la segunda aliyah, más tardía, que llevan 40.000 judíos del Imperio Ruso, que ya se crea la Haganah con más divisiones de sionistas para ya proceder a ataques de tierra. No son en esta época todavía muy comunes, van siendo escaramuzas entre poblados. Hay que decir que antes de esta aliyah, los judíos del viejo Yishuv, si bien no había una mezcla total, sí que había zonas, por ejemplo, de vida en común. Por ejemplo, en la ciudad de Haifa y en ciudades industriales, los partidos eran, o los sindicatos, mejor dicho, perdón, eran un espacio en común donde, digamos, que la identidad de clase se sobreponía a ello. Tampoco el sionismo entonces todavía no tenía la potencia que empezó a tener a partir de los años 20-30. Y bueno, por último mencionar la creación de hebreo moderno en consonancia con lo que ha dicho mi compañero David del idioma. Toda esta población judía que llega a Israel no tiene, muchos de ellos hablan yiddish, que es una variación del alemán con el hebreo, y entonces pues Ben Yehuda, que ya había llegado en la primera aliyah, no en la segunda, pero estaba trabajando para crear el hebreo moderno, y bueno, se encuentra con que tiene que básicamente, como hicieron los griegos también de alguna manera, inventar un montón de palabras, porque es un idioma que estaba quitando para los textos religiosos en desuso. Y empieza pues a inventar palabras, digamos, mezclando lesema, mezclando significantes. En plan, no había una palabra, por ejemplo, para teléfono en hebreo, pues empieza a tener que inventar sonido que huela, cosas así. Copiaron mucho del árabe, porque como es semítico, para que tuviera un toque más, porque fonéticamente es muy europeo. Exactamente.
Y bueno, también se encuentra con que a muchos les cuesta aprenderlo, porque el hebreo junto al árabe, como es una lengua antigua, a diferencia de las lenguas romances o las lenguas europeas, no se escribe de izquierda a derecha, se escribe de derecha a izquierda en antiguo. Entonces, esto es por una simple cuestión de práctica, o sea, de izquierda a derecha se escribe mejor con lápiz y pluma, sin embargo, a cincel y martillo, que es como se escribe a la lengua árabe, y a lengua hebrea, a cincel y martillo de izquierda a derecha, pues termina o te deja el número, sencillamente, por eso se escriben de izquierda a derecha. Bueno, yendo a un poco más a lo que nos atañe, tenemos ya, cuando estallan las hostilidades, a dos modelos distintos de ejército. Un ejército ya moderno, porque han copiado y los británicos les han enseñado las técnicas de cadena de mando y de contraespionaje y guerrilla. Y por otro lado tenemos las milicias aliadas de Palestina y los propios palestinos, ¿vale? No es digamos, un bloque homogéneo, el bloque palestino, ¿vale? Si bien es cierto que las noticias no viajaban con la rapidez que viajan ahora, noticias de la guerra, en ciertos lugares bastante de aldeas remotas no hay un compromiso total de los habitantes con la guerra que se está gestando, pero cuando los israelíes entran a esas aldeas, sencillamente en muchas ocasiones se limitan a proceder al asesinato de los varones que bien podían estar en condiciones de luchar en esa guerra. No tenía por qué ser necesariamente ni siquiera alguien que hubiera luchado en ella. Y lo que he dicho antes del Estado israelí, que ya se empezaba, digamos, a formar en cuanto tenía sus propias instituciones, y sin embargo la población palestina funcionaba con las instituciones de antiguo Imperio Otomano, con las leyes del antiguo Imperio Otomano y con un sistema más familiar. Una parte de los judíos, no todos, se secularizan y aceptan el sistema de cadena de mando británica para la guerra. Muchos de los judíos del viejo Yeshua no se involucran. Y ahí tenemos a la derecha un personaje clave en la historia de Palestina, que es Ajamin al-Husseini, de una familia de notables palestinos de Jerusalén, acaudalada. Él, digamos que, siendo musulmán, es un musulmán secularizado. Este palabra secularizado, ¿qué quiere decir? Ha estudiado un poco a la manera europea, con valores provenientes de, como ha dicho mi compañero, por ejemplo, de la Revolución Francesa. En fin, él es religioso, pero no cree en un Estado que tenga que ser necesariamente teocrático. Pero él cambia porque ve que el modelo, él piensa que este modelo no podría adaptarse al Estado palestino y que para reclutar a la mayor parte de gente posible para la causa, pues que viaja a la Meca y se hace nombrar Mufti de Jerusalén. Bueno, es un personaje muy controvertido, la verdad. Hay quien lo considera el primer gran líder, hay quien lo considera, hay quien directamente lo tacha de cobarde, porque cuando él estuvo en Alemania e Italia en la guerra, otros dirigentes palestinos, los británicos, cuando ya empiezan a sabotear a sus instalaciones, pues los mandan a la isla Seychelles. La isla Seychelles entonces era un campo de concentración, no una isla de vacaciones. O sea, ahí a picar roca viva. Esto lo hace con los palestinos más moderadores, consigue escapar a Italia. Bueno, y por último, un mito también que tiene el Estado de Israel, para justificar un poco las masacres que ahora veremos del 48, el pogrom en el término original, en Jerusalén. A ver, son los disturbios que hay. Ya hay un clima, digamos, de hostilidad, porque ya está empezando a llegar gran cantidad de aliyah, de inmigraciones, y ya varios dirigentes palestinos están viendo que esto puede convertirse en un Estado judío en el que ellos serían expulsados. Bueno, obviamente no se equivocaba, pero esto no sé yo si podemos considerarlo pogrom. Pogrom es, por ejemplo, el más cercano, por ejemplo, es Marto, es expulsar a un grupo de población, originalmente judíos o gitanos, pero da igual el grupo de población que sea, puede ser también con árabes, etc. Es expulsarlos de una localidad. Vale, aquí no hay tal. Y ellos siempre cifran esto como una de las primeras agresiones de violencia hacia los judíos. La realidad es que mueren prácticamente los mismos judíos que árabes, y que si vamos a las fuentes, los israelíes dicen que empezaron los palestinos, y los británicos dicen que no se sabe muy bien, o sea que tampoco podemos coger esto
como una agresión original que justifique luego el asesinato y luego el exilio de centenares de miles de personas. Bueno, y el arquitecto del plan Dalet, el plan que hemos dicho que consiste en el vaciado sistemático de la población palestina en el territorio que le toca a Israel después de la partición. Bueno, David Ben Gurión, nacido en Plonsk, Reino de Polonia, 1886, su familia llega a Israel con la primera Aliyá. Para cuando está el conflicto del 48, este hombre ya tiene, vamos a calcular, cerca de unos 60 años, ¿vale? Desde ya la década de los años 10, se crea un organismo que se llama Frente Nacional Judío. Ese organismo, como misión principal, luego tiene otras secundarias, tiene misión de comprar tierra a base a tocateja a Palestina, al caudalano. Vale, parte de la familia de Husseini que salió antes, mientras ya estaban advirtiendo de que podía ocurrir que se formase un Estado judío, hay que decirlo, estaban vendiendo tierra al Frente Nacional Judío. No todos, pero una parte de esos notables sí lo hacían. Vale, ahí tenemos dos frases que tiran por tierra. Estas dos frases son de Ben Gurión en su diario. Esto salió en los años 80. En esto se parece mucho a Estados Unidos de Israel. De vez en cuando desclasifican documentos sin sonrojo ninguno, en los que se ve sus intenciones de practicar una limpieza étnica o genocidio y no piden disculpas. Estados Unidos lo hace con Chile, Israel lo hace con Palestina y ya está. Salen 2 medios o 3 especializados, nadie se entera y ya está. La primera frase: en el futuro Estado de Israel, que esto lo dice en los años 40, solo sería aceptable un 8 o con mucho un 10% de población árabe. Aceptable, pone ahí. Lo ideal para ellos, y también si os metéis en los diarios de Ben Gurión, es que fuera un 0%. Bueno, y dirigiéndose al Ejecutivo de la Agencia Judía en 1938, soy partidario del traslado forzoso, no veo nada inmoral en él. La Agencia Judía, obviamente, todo esto que hemos hablado del Estado de Israel, que se funda, que empiezan a crear el ejército, la escuela, mecanismos de cooperación, la Agencia Judía se encarga de recaudar dinero. Y comienza, por ejemplo, en 1920, en la década de los 20, ya se crea la primera universidad del Día de Jerusalén, cuya inauguración va gente como Sigmund Freud, como Albert Einstein. Esas son parte de las misiones que tiene tanto la Agencia Judía como el Frente Nacional Judío, pero hay otra misión secundaria que va ligada al plan Dalet, que es el plan de exterminio, bueno, y de vaciado de la tierra y limpieza étnica, podemos llamarlo. El caso de vaciar la tierra, ya fuera mediante asesinato o mediante desplazamiento. El Frente Nacional Judío inicia un trabajo de cartografía, un trabajo de mapeado del terreno. Lo inicia ya en la década de los 10 a espaldas del Imperio Británico, porque podrían considerar como espionaje que se cartografiara todo el terreno. Muy bien. Bueno, la cartografía sigue durante el mandato británico, pero empieza durante el Imperio Otomano, perdón por el anacronismo. En 1912 nace este hombre en el Imperio Ruso, ya os lo he dicho, que gran parte de la élite de la guerra del 48, de la élite militar israelí, viene de la primera Aliyá. No son, digamos, nativos israelíes, sino que son los hijos de los nietos de. ¿Vale? Bueno, pues este hombre elabora una lista de aldeas palestinas, las cartografía, y van iniciando unos planes de conquista de las aldeas que no han comprado, que no han podido comprar, ya sea porque no pertenecían a esos notables palestinos o porque no han querido venderse. La destrucción de aldeas que hace esta gente está calculada en más de 500. Las fuentes que dicen que menos dicen 360, pero es que se procede al soterramiento de esas aldeas. El objetivo no es solo terminar la población, sino el borrado de memoria. Entonces, si hay una casa con arquitectura árabe, la casa se tira abajo y se entierra, se construye otra nueva encima, se borra todo el rastro. De hecho, hay aldeas en parte de Israel, que es un parque natural, está lleno de pinos, muy bonito, y te dicen que esto estaba solo poblado desde la época del reino de Salomón, pero resulta que debajo hay enterradas 4 casas palestinas, pero ahí no pone nada de eso, se pone una piedra conmemorativa. Esto está vacío desde el primer milenio hasta que llegamos nosotros. Y una y otra vez. Bueno, ya dependiendo de se destruyen o no la infraestructura de esa aldea, el sistema de irrigación, o no, dependiendo de la importancia estratégica de esa aldea. Lo que viene siendo en guerra los puntos altos, las colinas, los cerros,
montaña, etc. Bueno, y sabotaje de cultivo, arranque de cítricos, es otro de los mitos, digamos, que esgrimen totalmente para justificar esta guerra de alguna manera, que se hace florecer el desierto. Los palestinos que están allí ya tenían sus sistemas de irrigación, cultivaban cítricos. Obviamente pues queda poco de ello, todo esto se recoge mediante la historia oral principalmente. Ahí tengo el enlace de un vídeo que pondré después sobre lo que los súbditos de este hombre hicieron en Tantura, que es una aldea palestina, y lo que hicieron con ametralladoras, lanzallamas y tal. Lo cuenta un soldado judío que ya está viejo, ya le da un poco igual, porque contar estas cosas en Israel es un poquillo de las juegas, ¿no? Pero ya cuando van creciendo y van llegando a los 60 años, o bien les remueve la conciencia, o bien les da igual contarlo ya, y sencillamente comienza a desviarse toda la verdad. Y bueno, ¿qué más? Este hombre también es parte de la Haganah, de las agrupaciones militares que ya he dicho que constituyen la parte militar del Estado de Israel, y todo ello sencillamente resulta en que no hay ninguna posibilidad de defensa palestina. Estamos hablando de 50.000 entre militares, reservistas, apoyo logístico, de 50.000 personas en el ejército de Israel y poco más de unas 20.000 en el lado palestino, de las cuales muchas son de ejércitos distintos, de familias distintas. No hay una cadena de mando organizada, sino columnas o bloques más familiares, aunque hay digamos, militares con más rango, con más importancia, pero no hay una cadena de logística, porque sencillamente no era necesario para los británicos enseñarle tal a los palestinos. Entonces este es un error que se comete mucho. Pensar que es un conflicto realmente como de un país contra otro. Y por eso he dicho al principio que es lo único que tiene en común con la guerra civil española. Más que la guerra civil española, entenderlo como un conflicto civil, digamos, inexacto o irreal, esto también. O sea, aquí está involucrada la Unión Soviética de Stalin, que aporta armas de la Segunda Guerra Mundial, aviones y tal, que habían quedado obsoletos al perder los nazis, se los da a los israelíes. También tenemos, aparte de eso, en la guerra de España, pues las intervenciones de la Legión Cóndor, etc. La entrada del apoyo de Estados Unidos. Y bueno, no he querido entrar mucho en el apoyo económico de Alemania del tema nazi, porque las fuentes son un poco oscuras. Se conoce que algunos judíos que llegan a Israel son élites económicas de Alemania, que antes de que empiece el exterminio en Alemania se les da un salvoconducto a cambiar sus propiedades, pero ni se sabe exactamente cuánta financiación. Las fuentes son muy oscuras, muy conspiranoicas, páginas de gente ahí demasiado friki y poco seria. Entonces no quiero establecer hasta dónde puede llegar ese alcance, pero sí podemos decir, por ejemplo, el apoyo de Stalin, que para él, cuanto que existiera un estado a donde se pudiera ir muchos de los judíos que quedaban en la Unión Soviética, le parecía divino, porque no le caían en mucha gracia, y el kibbutz como una forma de socialismo, claro, un socialismo nacionalista, no un socialismo internacionalista como el original. Bueno, y esto sería hasta la guerra del 48. Ahora mi compañero va a acabar con la política de en adelante del año 50. Vale, paso un momentillo. Una cosilla para remarcar es que creo que una de las cosas principales es entender la violencia original. Y la violencia original es que el proyecto sionista tenía como objetivo la ocupación de lo que es Israel, de lo que es Palestina, hasta el borde derecho incluso del Jordán. Cuando aceptan la repartición del 47, había una parte, la de los que querían todo directamente, o los pragmáticos que sabían que como el reparto era totalmente injusto, porque como ha mencionado mi compañero, un 33% de población judía dándole el 54% del territorio, sumándole que era el territorio más fértil, evidentemente iba a cabrear a la población nativa de allí. Entonces, como sabían que se iban a rebelar, vieron que con la justificación de rebelarse iban a tener la oportunidad para ir expandiéndose.
Hay incluso ramas más radicales y redentistas del sionismo que van desde el río Nilo hasta el río Éufrates, ¿vale? Entonces, la violencia original es esa, que no tenían desde ningún momento, como ha mencionado mi compañero, ningún proyecto de convivencia ni con asimetría respecto a la población nativa, la auténticamente nativa. Porque el 3% que siempre ha estado viviendo en Palestina, o en las últimas décadas antes de las migraciones, vivía en el sistema de Milet del Imperio Otomano, y esos regímenes eran bastante tolerantes con la convivencia con otras entidades religiosas, y se les permitía relativamente una asimetría legal, solamente que tenían que pagar una fiscalidad aparte, ¿vale? Luego, la cuestión del colonialismo, hay una frase también que lo define: un pueblo, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, refiriéndose a Palestina, porque crean como en el ideario de que allí hay 4 beduinos con un camello y 4 o 5 árabes por ahí, que en el fondo tiene mucho, cuando se ha hablado del colonialismo, con lo que estuvieron haciendo en Australia, con el tema de no aprovechar las tierras, que bueno, los de los australianos evidentemente lo aprovechaban desde un punto de vista de la caza, no hacían agricultura. Aquí, como ha dicho el compañero, sí había agricultura, pero lo conceptualizan la terra nihilus, que es tierra no aprovechada, que era el del derecho de origen romano que utilizaban los ingleses para exterminar a los nativos de Australia. Lo mismo por el mito de la conquista del salvaje oeste, donde solamente habitaban bestias, estaban los indios nativos, los únicos auténticos americanos, que también se dedicaron al exterminio. En este sentido, por eso cuando antes mencionaba el proyecto colonial, en este sentido es que tiene muchos elementos, claro, como viene de la misma raíz, ¿no? Bueno, ahora vamos con Al-Fatah, ¿no? Fue creada en 1959, ¿no? por Yasser Arafat. Este es uno también de los mitos que se establece que es una lucha irredenta entre dos marcos de religiones. El sionismo inicial era laico, de hecho lo que hace es los elementos religiosos los introduce dentro de un laicismo nacional, y de primera no había realmente una identidad. Es que los palestinos son también, hay también una minoría que es cristiana, como los drusos, ¿vale? Entonces, de primera, el movimiento corresponde mucho con lo que era la hegemonía del socialismo y del comunismo después de la Segunda Guerra Mundial. Y los israelíes, el partido dominante era el laborista, ¿vale? El Al-Fatah, ¿no? Es por tanto una organización que es secular, ¿no? Respecto a que es secular, y bueno, en un principio, pues lo que hace es guerra asimétrica, guerra de guerrilla, y lo que incluye terrorismo. Aquí también hay que remarcar una cosa, que hombre, yo personalmente, pues evidentemente defiendo de una postura pacifista. Pero hay que reconocer que la Declaración de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos justifican rebelarse ante la tiranía y la opresión de manera violenta. En este sentido, bueno, es verdad que han practicado el terrorismo, pero bueno, la única diferencia entre el terrorismo y las bombas que han lanzado Estados Unidos o cualquier otra potencia, al final es que tienen la base del monopolio de la violencia del Estado, pero al final es una relación de poder y de dinero. Da igual que ponga una bomba y te cargue a población civil, eso no lo hace éticamente superior a cuando Estados Unidos lanza y produce daños colaterales, porque bueno, esa es una diferencia de los marcos, la gran pantalla de propaganda respecto a uno contra otros, ¿no? En el que se autoidentifica como terrorismo, como automáticamente como muy malo, por muy cuestionable que evidentemente pueda estar. En el fondo es lo mismo, el que bombardea con un avión a 3.000 kilómetros para arriba, ¿vale? Pasa, por favor. Bueno, ahora tenemos Hezbollah. Además de las guerras que ha habido, como la de 1967
y como la del Yom Kippur en 1973, también ha habido conflictos, especialmente en el sur del Líbano. Ha habido dos guerras principalmente en el Líbano. Hezbollah surge, la madre de Hezbollah se puede considerar que es la revolución iraní, ¿vale? Y que desde el principio empieza a establecer lo que hoy en día se llama el eje de la resistencia. Hezbollah sí ya está más habituado a los tiempos actuales en los que vivimos, en los que la cuestión se ha vuelto muy religiosa, tanto por parte palestina y de los elementos periféricos como de Israel, que hay sí una vertiente muy fuerte religiosa. Hezbollah es de rama chiita, como parte de la población de Irak, como parte de la población de Yemen y la mayoría social que hay en Irán. El eje de la resistencia lo elaboró el que se cargaron por un bombardeo hace unos pocos años bajo el gobierno de Donald Trump, el general Soleimani. Y bueno, lo que tiene planificado es una guerra asimétrica. Esto más bien es una milicia. Y bueno, está articulado con la población también de las milicias que hay en Irak, con los yameríes, ¿no? Y bueno, ellos lo que defienden es un Estado democrático al estilo de Irán. Bueno, sí, se puede debatir. Bueno, también podemos debatir Estados Unidos o si aquí mismo vivimos en democracia. No hay duda de que hay ciertas cosas de Irán, más allá de la propaganda, porque a la propaganda occidental le da igual el tema de las mujeres. Es verdad que hay ciertas cosas cuestionables, pero bueno. Bueno, aquí ya en el 2006 hubo una guerra que duró apenas un mes, en el cual al final tuvieron que quedó más bien en tablas, pero desde un punto de vista de guerra asimétrica se puede considerar que Hezbollah terminó venciendo, porque consiguió que los israelíes no completaran su objetivo, aunque oficialmente no ganaran ninguna batalla, un poco como los de la guerra del Vietnam. Estos también han tenido conflictos. Pasa, que ya se me la... Bueno, Hamas es una de las ramas del denominado eje de resistencia. En concreto, se puede considerar que es una rama de los hermanos musulmanes que surgen al principio del siglo XX en Egipto. Y bueno, estos también se puede considerar más o menos que son musulmanes. Si los comparas con el wahabismo, que es el que defiende a Arabia Saudí, el de Afganistán, se puede considerar que son islamistas moderados. Y bueno, Hamas ha tenido subvenciones principalmente de manera indirecta del Estado de Israel y también, por ejemplo, de Qatar. En un principio lo vieron con buenos ojos la inteligencia israelí, porque conseguía dividir el movimiento nacional palestino, ¿vale? Eso no quiere decir de que lo haya estado subvencionando de manera indirecta, que haya tenido realmente influencia el Estado de Israel o que lo maneje. Eso es como el ISIS, como los islamistas en Siria. Lo estuvo apoyando Estados Unidos, dándole armas y dinero, pero tampoco es que lo estuviera manejando. De hecho, se le terminaron yendo de las manos. Una vez que ya se retiraron los israelíes de Gaza, tuvieron una especie de guerra civil en el 2006, ¿no fue, no? Con lo que es Fatah, en la que terminaron terminaron venciendo, y luego con las últimas elecciones democráticas que hubo en Gaza se hicieron con el poder. Es un movimiento que no solamente es como Hezbollah, tiene una parte de la que realizó terrorismo, tiene una parte política y luego incluso tiene una parte que ofrece apoyo social. ¿Vale? Bueno, ahora se ha quedado la cosa dividida porque en la zona de Cisjordania quien lo gobierna es Fatah, que ha perdido mucho apoyo por parte de la población palestina, porque se ha convertido más bien como en un sujeto pasivo y no ha
articula nada reaccionario respecto a los elementos opresivos y de coerción que sigue practicando el Estado de Israel. ¿Vale? Ahora en la última semana ha sido noticia que China ha conseguido un acuerdo entre Fatah de unidad y Hamas. Pasa, por favor. ¿Me permite? Sí, listo. Mismo inciso, el tema de la financiación, bueno, para quien quiera buscarlo, hay varios artículos, empresas occidentales, no estoy hablando de Al Jazeera o empresas, sino incluso empresas pre-israelíes como pueden ser Washington Post, el Jerusalem Post, que podéis buscar en Netanyahu financiación Hamas, lo buscáis en Google, y en un segundo sale la declaración de Netanyahu, diciendo cuando estaba, antes de que ganara la elección Hamas, que había que apoyarlo en la franja de Gaza para tener, digamos, Cisjordania con Gaza dividida. Eso dijo el propio Netanyahu, está recogido, hay vídeos, no es un invento de nadie, y lo que se hizo más bien fue mandar una delegación a Qatar cuando Qatar iba a quitar la financiación a Hamas para decirles no, seguid financiando que esto me conviene. Y el tema de la brigada de Zein al-Qassam, que aunque tenga un ala más, la gran mayoría musulmana, por ejemplo, el jefe de la brigada al-Qassam hace un par de décadas era cristiano, o sea, digamos que el componente nacional, aunque el religioso también pesa mucho, pero el nacional es muy importante, solo era eso lo que apuntar. Sí. Bueno, antes de empezar con la firma de los tratados, ¿no? de Oslo, el 1 y el 2, siempre, una cosilla que me acordó, siempre Israel se ha defendido, ha creado un marco cognitivo de que siempre era un territorio democrático, que lo cual es muy debatible por muchas cosas que hemos estado diciendo, ¿no? Como que no acepta a las minorías. En el anterior Eurovisión fue una mujer hablando de feminismo, que esto que lo otro, no es una sociedad precisamente feminista, y tanto de que si los valores occidentales de otras cosas, que vayan dos homosexuales paseando por Tel Aviv, que vamos a ver lo que salen a ver, ¿no? Luego, los palestinos que viven dentro del Estado de Israel, como se vayan más de 3 meses, han perdido el derecho a la ciudadanía, pese a que forman parte de un poquito más del 20% de la población, y tienen un partido que los representa. Lo que tienden a hacer es que todo el batiburrillo de partidos que son prosionistas siempre tienden a aislarlo y siempre obtienen una pequeña representación, ¿vale? Entonces, luego, una de las cosas que, aparte del mito de la democracia frente a la tiranía y el misticismo en el que vive alrededor, siempre ha defendido que como era tan pequeñito, tiene poca profundidad estratégica, tenía que siempre estar a la defensiva, a la ofensiva, pero solamente actuando como a la ofensiva. Muchas de las guerras que ha habido, por ejemplo, la de 1967, la de los 6 días, se justificó porque había 2 batallones que fueron a la frontera de Sinaí bajo el ejército de Nasser en Egipto. Con 2 batallones no iba a hacer nada. Entonces siempre ha buscado como una excusa, que es también una práctica que le ha gustado mucho a la metrópoli, a Estados Unidos. Bueno, aquí vamos, vamos a los tratados de Oslo. Bueno, la OLP, a finales ya de la década de los 80, terminó que las Naciones Unidas lo podía reconocer a la OLP como la representación oficial, ¿no?, dentro de las Naciones Unidas, si reconocía la existencia del Estado de Israel y también si rechazaba el terrorismo, cosa que la OLP a finales de la década del 80 terminó renegando, ¿vale? Durante este periodo, ¿no? Antes de 1903 ocurren la primera intifada, ¿vale? Que prácticamente es fusiles y tanques contra piedras, ¿no? Por el que surge por parte de la impotencia ante la violencia diaria que ejerce la población y el Estado de Israel. Y bueno, esto haciéndonos de intermediador durante el gobierno de Clinton, ¿no? Aquí tenemos a Ariel Sharon, ¿no?, y Yasser Arafat. Los acuerdos culminan con que ambas partes se reconocen,
y que se va a dejar en el gobierno, en Cisjordania y en Gaza, se les va a dejar una relativa autonomía de que pueden reclutar, pueden recoger la fiscalidad, cuestiones de turismo, seguridad interna, todas las cuestiones de política exterior y todas estas cosas le quedan negadas. Eso, sin embargo, en definitiva eso no se ha cumplido, porque una de las cosas que prometió el Estado de Israel era que iba a dejar de hacer asentamientos ilegales. Uno de los problemillas también que hubo para cumplirlo es que este hombre, conforme prácticamente después de firmar el Tratado de Oslo, fue asesinado. Este hombre era de los pocos que medio se llegó a creer lo de los dos estados, ¿no? Resulta que ha surgido en las últimas décadas, como lo que estaba hablando antes, de que los otros han tendido a islamizarse más, los otros han entendido de que cada vez es más fuerte y tiene más peso una rama de fanática que tiene prácticamente como... tiene unos colegios que son sionistas nacionales, donde además también se les educa en militarismo, en armas, que prácticamente es como si fueran las madrazas de Afganistán. Entonces, ese movimiento principalmente está concentrado en el movimiento de los colonos, que es donde más radicalismo hay, y hay partes de los ultraortodoxos que en muchas ocasiones han defendido el pacifismo y han renegado del Estado de Israel, pero hay una parte de los ortodoxos que se están integrando dentro de esa rama radical. Y claro, una de las cuestiones es que los que son más de origen europeo y más de clase alta, la parte del sionismo moderado tiene una tasa de natalidad más baja, de un poco más de 2. Sin embargo, los ultraortodoxos la tienen de 6,5 y los colonos la tienen un poquito más baja. Entonces, cada vez están cobrando mucha más influencia y bueno, hacen pues muchas veces en Cisjordania son, casi todos los días son pequeñas versiones de la noche de los cristales rotos de los nazis, porque se dedican a dar paseos buscando a palestinos. En el 2009, solamente en el 2009 hubo, destrozaron 10.000 olivos de allí. Entonces se dedican a palear, hacen actos, esa rama hace actos de terrorismo, los cuales ha habido casos como el radical que mató a esta persona, a Rabin, en los que lo han metido en la cárcel, o a terroristas que han matado a gente palestina, pero ha tenido un apoyo masivo por parte de ese sector y al final han terminado sacándolo de las cárceles a los 2 o 3 años. Bueno, este no es el caso porque sí que todavía hay, ¿no?, en la cárcel el que lo mató. Ahora, claro, uno de los problemas de esta radicalización es que el gobierno cuando ya murió, el que le siguió, Netanyahu, ya dijo que no iba a pensar cumplir con los tratados de Oslo, ¿vale? Siempre han intentado verlos como que son como gente que no tiene capacidad para la democracia, como que son gente inferior. De hecho, hay encuestas en el que el 87% de la población israelí considera que los palestinos son como gente inferior intelectualmente. Siempre han estado vendiéndolos de que son violentos, de que son primitivos, de que no tienen capacidad para realizar una sociedad democrática, y sin embargo siempre lo que han estado haciendo es generando violencia, como lo que he mencionado, destruir su estructura económica. En Cisjordania están haciendo burbujas en las cuales no pueden desplazarse, tienen carreteras solamente para población judía. Entonces, hombre, gente que está constantemente así, ya los palestinos de hecho han perdido mucho la esperanza en lo que son las organizaciones internacionales, porque al final lo que en muchas ocasiones lo que ha hecho, bueno, siempre lo que está haciendo Israel es paripé. Bueno, pasa esto. Bueno, ahora vamos al ataque del 7 de octubre. Bueno, aquí sale un mes antes
Netanyahu, que sale con un mapa que identifica a Israel. Evidentemente ahí no está ni Cisjordania ni Gaza. También hay un vídeo en el que lo graba un Strangi, un periodista, en el que sale afirmando su plan, que su plan es al final asimilar toda esta parte. La parte con la que está aliada, este gobierno es de extrema derecha y luego están los que son de extrema derecha, extrema derecha, que es poder judío, que es que hablan de forma deliberada, vamos, no hay ninguna diferencia con lo que podrían decir los nazis, la verdad. Aquí sale la cuestión, ¿no?, de que, bueno, el Mossad es uno de los servicios de inteligencia junto a la CIA de los mejores del mundo, por lo menos tiene ese prestigio. Hay muchos indicios, esta investigación, ¿no?, que realizaron, ¿no?, Robert Jackson, ¿no?, de la Universidad de Nueva York, y Joshua Smith de Columbia, ¿no?, en el que hubo una serie de movimientos en la bolsa sospechosos que indicaban de que alguien sabía lo que iba a ocurrir. Ellos tienen todo monitorizado, todas las conversaciones, de toda la información de lo que habla la población palestina, lo tienen monitorizado. De hecho, matan mediante una IA, porque si tú estás jugando un partido de fútbol y te has creado un WhatsApp y resulta que uno es de Hamas, la IA identifica como que tiene relación con gente de Hamas y va proyectando a gente como esa que tenga que matarla, aunque solamente haya jugado un partido de fútbol, ¿no? Bueno, aquí lo que hay, pasa ya por favor. Aquí lo que hay una mezcla, ¿no?, de lo que es el neonaziismo sionista, que cada vez este sector ultra está teniendo más influencia en la política y en la sociedad israelí. Y bueno, hay ese proyecto, ¿no?, que es de conquistar parte de Egipto, parte del sur del Líbano, parte de Irak, ¿vale?, y parte de Siria. Aquí se entremezcla también con las ambiciones geopolíticas, en el sentido de que ahora Europa tiene el problema, ¿no?, del tema energético, ¿no?, porque, bueno, el Nord Stream se lo cargaron los americanos. y uno de los... aquí en el sur, en el mar de Palestina, le corresponde por derecho, porque es la zona legal de Gaza, que hay unos yacimientos de gas, el Tamar y Leviatán, ¿no? Una de las intenciones ahora mismo hay una especie de tercera guerra mundial fría, y bueno, China quiere construir la ruta de la seda, que por eso hace cosa de 6 semanas fue a Hungría y pasó por Serbia. Y entonces Estados Unidos, aliándose con la India y con Israel, quiere construir una ruta alternativa, ¿vale? Entonces, aparte de eso, Europa necesita energía barata, y como se le ha cortado el gas barato ruso, lo que quiere Israel es colocarse como el principal hub gasístico de la zona del Mediterráneo oriental, ¿vale? Y bueno, con esto ya hemos acabado. Sí, vale, bueno, aquí está este es el oleoducto que ha estado comentando el compañero, ¿no? Y bueno, este es el plan, ¿no?, de la ruta, de la ruta que se quiere establecer y del hub gasístico, ¿vale? Y bueno, pues con esto ya hemos acabado. Si queréis hacemos una ronda de preguntas, ¿vale? Y muchas gracias. Sin miedo, ¿no? Bueno, yo si no pregunta a nadie voy a romper el tiempo. Aparte de las raíces históricas, que por lo menos a mí me han servido de mucho, a los dos, si queréis me contestáis
¿Qué futuro? Sería la integración, ¿no? En un Estado con dos naciones. Luego está la cuestión de que volvieran a las fronteras del 67, que es lo que está, incluso lo que reconoce, aunque se hable de que jamás jamás se ha reconocido el Estado de Israel, y lo que en la última década lo que quiere es volver a las fronteras del 67. Una cosa es la viabilidad que podría tener. Está claro que para hacerlo mínimamente viable se tendrían que ir los colonos de Cisjordania y hacer aunque sea un corredor que uniera la parte de Gaza y de Cisjordania. Pero esas serían dos soluciones. El problema es que no se puede hacer nada porque es muy difícil, porque ahora mismo todo esto se ha mantenido gracias a la hegemonía de Estados Unidos. Mientras que exista la hegemonía de Estados Unidos, que cada vez está más en declive, el Estado de Israel seguirá haciendo, porque parte de conservarse, aparte del dinero, es que hay que comprender que Arabia Saudí es un Estado, bueno, hasta hace poco ha sido un Estado cliente de Estados Unidos, Egipto hasta hace poco ha sido un Estado cliente también de Estados Unidos, y entonces Cisjordania es un reino cipayo, es un estado cliente de... Allí colocaron a la dinastía esa, los ingleses. Eso, que me he confundido. Jordania. Entonces, muchas de las zonas las tiene... Aunque se está perdiendo la influencia norteamericana, pero todavía no hay algo que deliberadamente... Pero es verdad que está habiendo un cambio geopolítico en la región que va alineado con el cambio de influencia de hegemonía. Lo que está haciendo China, Estados Unidos ahora mismo lo que está haciendo es un vector de caos y desestabilización en el mundo. China, con sus virtudes, con sus defectos también, lo que está intentando es pacificar, en el sentido de que Arabia Saudí y Irán, que eran las potencias territoriales hegemónicas, ha llegado a un acuerdo para que no estén enfrentados entre ellos. Entonces, bola de cristal no, pero que ahora mismo bajo el dominio aunque sea en declive, ahora mismo es difícil. Lo más problemático es ver que hay parte de Netanyahu y los locos estos de los nacional-sionistas ultra, lo que hay una perspectiva de que quieren una salida hacia adelante y de que a lo mejor quieren la guerra, y hay parte de lo que quiere es la guerra contra Irán. Y bueno, y esperemos que no sea así. Lo que pasa es que Estados Unidos está ahí que no quiere, porque lo que quiere es irse a China, que es su principal rival, que es el que le está destrozando la balanza comercial. Yo para complementar, o sea, si hablamos de soluciones a medio corto plazo, pocas, habría que establecer algo. Primero, la idea de, con el clima actual que hay, la idea de un solo Estado conviviendo Palestina y Israel es imposible. O sea, te puede salir una noticia un poco anecdótica, pero bastante significativa, que un restaurante que había, no sé si era en Jerusalén o en Haifa, que representaba a una familia israelí y una palestina que eran amigos, se ha ido del país, porque el ambiente de odio es irrespirable en Israel. No pueden estar ya prácticamente ni por la calle ni en restaurantes. O sea, la opinión pública, también salió una encuesta hace poco que el 60% de israelíes están a favor de seguir continuando con los bombardeos. Son cosas que duran por lo menos 90 años. Es decir, hasta que el odio no se va a pasar, hasta que el niño de 5 años que ayer se cargaron a su hermano en Gaza, hasta que ese niño ya haya muerto de viejo y su generación. O sea que hasta esos 90 años solución de un Estado imposible. Luego, si hay una relativa calma en esos 90 años, se podría hablar de algo así. Pero claro, es que primero el Estado de Palestina está siendo destruido, y cuando me refiero al Estado no me refiero solo a la población, me refiero a lo que he dicho que entiendo antes por Estado, el conjunto de instituciones que rigen la vida en común. Los hospitales, los colegios están siendo los principales, y eso no es casualidad, porque son el Estado. O sea, si te cargan los hospitales, pues va a aumentar la mortalidad. Si te cargan los colegios, va a aumentar el alfabetismo. Si haces como lo que hacen de pagarle una millonada para ser espías a los palestinos que van a Israel a trabajar, estás creando lazos de desconfianza futuro, estás cargándote incluso la identidad del país. Entonces,
está en una fase que lo único que se puede hacer es intentar aguantar y reconstruir el Estado a base de colaboración entre todos, pero ahora mismo construir un Estado palestino que pueda resistir a Israel está muy difícil porque Rusia se lleva más o menos decentemente con Israel, en el sentido que reconocía a Palestina, sí, pero los israelíes, por ejemplo, es de los países que en la guerra de Ucrania está con una postura, entre comillas, más a favor de Rusia, en parte por lo que he explicado de que muchos de ellos son de abuelos rusos o de padres que llegaron a la inmigración rusa, entonces el tema de la represión de la lengua y tal, son de los pocos países que más o menos no han procurado no mojarse mucho. Si os fijáis, las declaraciones entre Putin y Netanyahu no se meten mucho entre ellos, no procuran no hacer demasiadas cizallas. Y China sí opta más por un plan de paz también, pero tampoco se va a jugar. No tiene su principal interés en Palestina. China tiene el principal interés en Taiwán y a por ello vamos. Y ya está. O sea, ninguna de las grandes potencias ahora mismo está demasiado interesada. Que pueda surgir eso, pues sí, pero ahora mismo Palestina me parece que dependa mucho de sí misma para establecer algo que esté a la par de poder con Israel, pero sí para sobrevivir, por supuesto, para cuando la situación cambie, que lo he dicho, no tenemos una bola y todo esto puede revertirse, aparecer un nuevo actor como es la India o como o otros países de Oriente, pero en principio no hay muchos visos de que se pueda, siendo realista. Una de las cosas importantes de la sociedad israelí es que con las deficiencias que hubo en la Alemania nazi, que hubo un proceso de nazificación. La realidad es que hay una mayoría abrumadora, que hemos dicho el compañero, que está a favor y que está a favor de todo lo que está ocurriendo, y habría que hacer, tendría que pasarle como Sudáfrica, que se quedara aislada políticamente y que por la fuerza tuviera que haber un proceso de lo mismo que hubo de nazificación, de sionización. Yo tengo dos dudas. Voy a aprovechar para preguntar dos cosas. Una, ¿en qué momento al mundo le pareció normal que Israel, que era quien se le había cedido una tierra en Palestina, fuese en esos dos tratados quien decidiese otorgarle la gracia a Palestina de poder recaudar ellos sus fondos? Quiero decir, que fuese el Estado al que se le había cedido una tierra el que le diese la gracia al otro de cómo podía funcionar, y que en ese momento el mundo no dijese, oye, a ti se te ha cedido una tierra pues por lo que has sufrido durante el Holocausto, que yo creo que es lo que se justifica un poco todo, nos portamos como una mierda en algo que estábamos viendo y no se hizo nada, y como para dormir tranquilos por las noches le dimos ese terreno a los israelíes, que yo creo que viene de ahí. Pero ¿en qué momento nos pareció normal que alguien a quien se le había dado un territorio por lo que se le había hecho sea quien decida cómo tiene que regentarse la gente que ya estaba allí? Es decir, que eso lo normalicemos, porque lo has dicho como muy normal. Se reunieron aquí, ya sea Rafael y Clinton, dijo, muy bien, hasta aquí hemos llegado, si llegamos a este acuerdo, para adelante. Pero ¿quién es el Estado israelí para determinar cómo tiene que funcionar o qué puede recaudar el Estado palestino? Eso me parece terrorífico. Claro. Y la segunda pregunta, y voy a aprovechar que los dos sois historiadores, ¿cuántas guerras ha sufrido Estados Unidos en su territorio? En las calles estaba involucrado Estados Unidos. El último ataque por tierra lo hizo Pancho Villa. Que se metió en un pueblucho, masacró todo el pueblucho. Yo no sé cómo lo hace, que está metido en todos los originales, pero en su tierra no pisa nadie. Bueno, porque Estados Unidos la base geopolítica de su hegemonía tiene mucho que ver, se puede establecer un paralelismo con lo que son los británicos. Los británicos siempre se han dedicado a hacer como como vector de entre las guerras europeas. Bueno, pero la reina Isabel sufrió varias derrotas en el sentido de que hubo varias tierras colonizadas por Inglaterra que al final se le terminaron quitando justo cuando ella entró como reina regente por la muerte de su padre. Pero Estados Unidos es que yo creo que desde que acabaron con los indígenas, que fue como una guerra civil, es decir, ¿hay algún país que se haya enfrentado con Estados Unidos, excepto Cuba, en territorio de Los británicos se volvieron a enfrentar contra los norteamericanos, contra Estados Unidos en 1812, en el contexto de la guerra napoleónica, y luego hubo el tema que culminó en el Tratado de Guadalupe y Hidalgo en mediados del siglo XIX, cuando se jalaron la mitad de México.
son las únicas veces que ha tenido, ya cuando en el norte tenía la colonia de Canadá, que nunca ha tenido capacidad para plantearle una cara contrahegemónica en el continente, y luego ya a México, que entre que tenía la tradición también heredaron la tradición española de las élites de robar, pues no se dedicaron a construir nada, y ya después de pase la mitad, ya lo que tenía era casi como una isla continente, porque los costes de seguridad eran mínimos. De hecho, no invirtió casi nunca en ejército, lo que se invertía era hasta la Segunda Guerra Mundial invertía un 3% del PIB en naval, y el otro no llegaba ni un 0,5% territorial. En este caso replica la virtud geoestratégica de Gran Bretaña, que como estaba aislado por la insularidad, y de cierta manera en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se metió fue un pasillo, y como ha dicho el compañero, su infraestructura no sufrió nunca daño, su infraestructura económica. Una de las cuestiones también por las que ganó la Guerra Fría es que Rusia había tenido la devastación de la Guerra Civil, y la devastación del destrozo que le hicieron los nazis en su estructura socioeconómica, mientras que Estados Unidos se colocó como la fábrica militar del mundo. Y respondiendo a la primera pregunta, o sea, ¿cómo puede permitir el mundo que sean los recaudos, etcétera? Digamos que esas cuestiones morales, los imperios no se las plantean. Ellos se les plantea la cuestión esta de los recursos que tienen aquí los británicos, y a ver, hay dos modelos principales de colonialismo, el francés y el británico. Bueno, luego están también el modelo español, romano, no vamos a entrar a ello, pero bueno, para diferenciando entre el francés y el británico, el francés está demostrado ya por estudios que los países que han sido colonizados por Francia, no estoy diciendo yo el colonialismo francés, pero bueno, tienen una mayor mentalidad nacional para con sus países de ahora que los modelos de mandato británico, que sencillamente dejaban y promovían la división entre clanes locales y estructuras locales, o como muchos regionales, y no otorgaban la nacionalidad normalmente, como sí solía hacer los franceses. La nacionalidad no tenía por qué ser un postillo, podía ser hacerte nacional porque podías entrar en el ejército e ir a morir, o para recaudarte impuestos. Pero también promovía, por ejemplo, el aprendizaje de idiomas. En los sitios donde había colonialismo francés sabían hablar francés, sin embargo, en los sitios donde han estado los ingleses, en algunos sí saben hablar inglés, pero no en todos, cuidado. O sea, la asimilación de los ingleses, por ejemplo, en la India sí se sabe hablar inglés dependiendo de la zona, pero no en todas. Y ya más por una cuestión también aparte de cómo evoluciona la sociedad, de que la mayoría de gente ya va aprendiendo inglés. Pero quiero decir, los británicos se preocupaban más de aspecto cultural o del aspecto preferían tener una sociedad dividida en el país que ocupaban, entonces no fomentaban que ese país se convirtiera en una nación. Ellos sabían a lo que iban, a por el petróleo, a por el gas, etcétera, a reclutar gente, a por el grano, en el caso de la India, etcétera. A ellos les daba igual que a ti te fuera bien o que te fuera mal. No es que quisieran que a los palestinos les fuera mal, porque es que les daba igual. Sencillamente ellos iban allá lo que iban, hemos terminado, se acabó, fuera. No hay en el mundo, geopolíticamente, lo que quiero decir. No hay como el mundo no puede permitir, porque el mundo no se ha configurado como un ser, sencillamente. Hay países, hay imperios, y en este caso pues las relaciones entre grupos, entre entidades políticas, no son relaciones de conocimientos democráticos, o prácticamente, si lo tiene, es un peso irrisorio, son relaciones de poder, y es siempre lo que ha habido, relaciones de poder. Estados Unidos puede hacer ciertas cosas porque tiene ese poder. Entonces, y el poder es muy extenso, el poder mediático, porque lo de Crimea, madre mía, pero sin embargo lo de Kosovo, gloria bendita. Pero claro, el poder también, el poder es muy poliédrico y tiene la parte mediática, y en ese sentido pues las agencias de Estados Unidos pues tienen mucha capacidad para generar un relato. Y en parte tiene la influencia de los visionistas, que también hace el relato. Si ahora X persona que yo conozco, que es cercana, estaba súper ofendida al principio de la guerra de Ucrania porque hubo un bombardeo en un hospital, cosa que evidentemente es criticable para criticar de Rusia.
Otra cosa que ya veremos si es que fue de forma deliberada o algunas veces los propios misiles antiaéreos terminan cayendo, ¿no? Pero claro, esa persona estaba súper cabreada. Sin embargo, como en el relato de la guerra de Irak no se habla mucho de eso, pero hombre, siempre que declarando que no hay que justificar ni la guerra de Ucrania ni la guerra de Irak, es que la doctrina norteamericana es de shock y pavor, y es destruir absolutamente toda la infraestructura económica, el sistema eléctrico, el sistema de agua potable. Es que hay una diferencia abismal entre lo que evidentemente puede ser criticable de Rusia y lo que practica Estados Unidos. Estados Unidos va a destrozarlo todo, a diferencia de lo que está haciendo. Claro, esa persona estaba súper ofendida. No sé yo también si porque a lo mejor como el ucraniano muchos son rubitos y blancos y los otros son morenicos, pues ya no sé yo. Pero claro, como hay un relato en el que pues, esa persona no tiene por qué saber esos detalles y te van elaborando los marcos cognitivos, las noticias que no son, no son neutrales, pues al final esa persona está cabreada y cree que hay que dar dinero y que a la guerra de Ucrania tiene que intervenir sin embargo, lo de Estados Unidos son daños colaterales. Saddam Hussein era malote, cosa que es verdad, pero Saddam Hussein de primera lo apoyó la CIA y el objetivo era debilitar la revolución iraní. Por eso tuvieron la guerra en la cual con el dinero del narco con el que estuvieron colaborando con Pablo Escobar consiguieron inundar el mercado norteamericano de drogas. Y con ese dinero lo utilizaban dándole armas tanto a los iraníes como a los de Irak. O sea que... Sí, a ti pregunta, no le puedo preguntar también, No, yo quería simplemente hacer un comentario. Yo creo que deberíamos de tener cuidado a la hora de hacer análisis de corte moralista o de corte maniqueísta. Corte maniqueísta es basado en bueno y malo. Aquí no hay bueno y malo, ni aquí ni en las relaciones de poder que tú llamas. Por eso creo que deberíamos de cuidar el lenguaje incluso. Lo decimos inconscientemente. Decimos inconscientemente, por ejemplo, es que te lo acabo de oír y seguramente lo habré dicho yo también. Seguramente es criticable lo de Rusia. ¿Cómo que seguramente es criticable? ¿Cómo que seguramente es criticable? ¿La guerra de Rusia contra Ucrania seguramente es criticable? Eso es absolutamente inimaginable, ni siquiera que lo pensemos. Es una guerra. Y se ha montado esa guerra por cuestiones geopolíticas, por cuestiones económicas, por la que sea. Pero es una guerra que hay que criticar de principio a fin. Aunque Zelensky no sea un demócrata, aunque Zelensky sea de corte dictatorial, me da igual, lo votaron y es legítimo. Y eso es una guerra. Y esa guerra no es legítima, no tiene ningún punto de legitimidad. Y al igual que lo de Palestina, ¿cómo se va a poder justificar por cuestiones morales? No hay nada más que un análisis. Yo recuerdo ahora Pablo Iglesias siempre hablaba de cuando le regala al rey actual la cinta completa de Juego de Tronos, al fin y al cabo está diciendo toma para que aprendas de política. Recordad si habéis visto Juego de Tronos. ¿Qué? Me va a perdonar, es más lo que voy a decir, es palabra. ¿Qué coño le importa al imperio norteamericano Palestina? ¿Quién es Palestina? No es nadie. ¿Qué importa un pepino? Si acaban con ellos, pues que acaben con ellos. Le da exactamente igual, un problema menos. ¿Qué es lo que le importa? Lo que habéis dicho del portaaviones y sumergible. Eso es lo que le importa. Ni porque están defendiendo sus intereses. Ya está. No entramos en cuestiones morales, políticas, es decir, que si son más afines o más... Inconscientemente pretenden eso, que sean más afines. Mirad, yo estaba buscando antes, cuando estaba buscando cosas en internet, recordaba cosas en internet, no porque no prestara atención, sino porque llama mucho la atención. En el proceso de construcción de Israel tienen mucho que ver los partidos progresistas, partidos socialistas y partidos comunistas. Golda Meir, que fue presidenta de Israel, Golda Meir, provenía de un partido que se
se llamaba MAPAI, que era, traducido al castellano, Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel. Entre su anagrama era casi, no exactamente, pero casi una hoz y un martillo. Precisamente esto que he puesto aquí, muchos de ellos eran los proto líderes que serían después del MAPAI, que venían de... Ya, pero esto es tan complicado que incluso hoy en día, parte de los movimientos de los kibbutz tienen que ver filosóficamente con el socialismo utópico. Son más hippies que otra cosa. No, sí, Algunos de ellos, algunos. Hay gente de los movimientos pacifistas que vienen de kibbutz. De los movimientos pacifistas israelitas vienen de kibbutz. Es muy complicado todo esto para que lo tratemos con criterios de buenos y malos. Es complicado esto, ¿eh? Yo pediría que no lo tratáramos de esa manera y simplemente que lo veamos como que aquí hay una agresión contra unos derechos individuales y de un pueblo, que es el pueblo palestino. Un pueblo al que han dejado sin un territorio cuando lo tenía. Y un pueblo al que no le han dejado salir. La pregunta de Ildefonso tiene narices, porque, a ver, ¿cuál es el futuro ahora? ¿Cuál es el futuro? El futuro es que venga la familia de más aquí, si es que no tenemos casi nada más que seguir hablando y creándole mala conciencia a los gobiernos para que hagan algo alguna vez. Y yo creo que la sinceridad de Ismael es apabullante, pesimista, pero es sinceridad. Sí. ¿Qué nos queda? Pues vamos a seguir peleando y ya pasará el tiempo, ¿eh? Ya pasará el tiempo. Porque esto es muy jodido, muy jodido. Pero no lo tratemos con criterios morales, porque si lo tratamos con criterios de buenos y malos, cada uno tiene su bueno y sus malos. Y esto no es así. Aquí hay no unos malos, sino unos asesinos. No sé si habéis visto la misma televisión que yo. ¿Visteis a un soldado hablar en castellano en la 1 que procedía de Perú y que le preguntaron ¿cuál es el futuro? Y sonrió, se echó a un lado, miró para hacia un lado y dijo que desaparezcan. Esa es la conciencia del 65% que habéis dicho que ha metido el Estado. Esa es la conciencia, que desaparezca. Y las cifras de muertos y de destrucción indican que quieren, lo habéis dicho vosotros, que desaparezca la memoria de Israel. Por eso están destrozando los edificios antiguos, los restos arqueológicos, que desaparezca la memoria, que desaparezca el sistema educativo. Por eso han destruido todas las universidades y están destruyendo todas las escuelas, que desaparezca el sistema sanitario. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene un Estado, entre comillas, que no me puede dar salud, educación, ni siquiera darme seguridad para yo intentar vivir en mi tierra? Ese es el objetivo y esa sería la pena. Lo interesante es que también la Nakba, la diáspora palestina, sí está revitalizando esa vivencia y quieren y no van a renunciar ni desean renunciar a la vuelta, al derecho a volver y yo qué sé, perdona, es lo que yo quería decir. No tratemos este tema nunca como de bueno y malo. Si lo tratamos como de bueno y malo, vamos a poner a Hamás de bueno, de buenísimo. Vosotros mismos habéis dicho, Al-Fatah ya no son chungos y tal. Yo he estado en congresos del Partido Comunista con representaciones de la OLP. Esa siempre ha sido mi vivencia. Yo nunca he estado con Hamás. Hamás es un partido conservador. Hamás es un partido conservador, islamista. Sí. Por tanto, igual que los sionistas, aunque no naciesen como religiosos, sí son religiosos. Y se basan en un concepto que es absolutamente pre-nazi, que es el del pueblo elegido. El del pueblo elegido. Dicen, entre otras cosas, perdonad esta digresión, dicen los cristianos, entre otras cosas, que Jesús no era ni más ni menos que un judío que pretendía internacionalizar el judaísmo, reformar el judaísmo,
quitarle esa conciencia del pueblo aislado, elegido de Dios, para que esa elección de Dios fuese de carácter universal, ¿no? Por eso sus raíces prenazis, ni más ni menos, ¿no? Sí, el judaísmo nazareno, de primera se denominaba judíos, iban a las mismas y estaban mezclados iban a la sinagoga, iban mezclados los judíos. Lo que pasa es que los judíos no quisieron, como lo rechazaban, la parte que no terminó rechazado, porque unos se convirtieron, pero de primera era evidentemente el cristianismo, judaísmo, era una secta, el judaísmo nazareno. Y claro, sí. Bueno, adelante. No, yo he pedido la palabra un poco. No tengo muy claro si comparto, sería la primera vez que quizá discrepe con Alfredo, ¿no? No sé si comparto su idea. Porque yo sí que veo que hay un Estado agresor que es Israel y hay un pueblo oprimido que es Palestina. Y eso se ve. No lo he dicho. No, ya, pero como dicen, no hablemos de buenos y malos, se puede malinterpretar a que, bueno, es un... Que no analicemos esto de manera maniqueísta. Sí, pero sí que hay otro hilo conductor que ayuda mucho a comprender estos conflictos, que es el hilo conductor de clase. Porque a veces parece que es incluso guerras entre países, y en realidad lo que está habiendo es una profundización del problema eterno entre el gran capital mundial, que cada vez es más homogéneo y está más en una nube y más difuminado, y los explotados y los oprimidos. Y en ese interés de conflicto de clase, interés de conflicto del nuevo capitalismo, evidentemente le sobran personas, porque si sumamos la robotización, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, las personas no les valen. Y lo que vale es sus intereses, y por eso tú dices, donde van destruyen. ¿Por qué? Para luego poder construir. O sea, venden las armas en los conflictos que hacen. Y además de vender las armas, luego pues llegan las empresas de reconstrucción, las empresas de seguridad, para todo lo que se ha destruido volverlo a construir. ¿Y todo eso va para qué? Para fortalecer esos intereses del capitalismo, fundamentalmente que lo centramos en Estados Unidos, pero cada vez ya no tanto. Y ya está muy difuminado, pero sí que se marca claramente los intereses entre esas 10 o 12 corporaciones internacionales y el resto de la gente. Cuando analicemos, por ejemplo, lo decimos casi con risa, lo decimos, ay, fíjate los americanos que joden el Bull Street, ese es lo que se llama, el oleoducto de Rusia que proveía de gas barato a Europa. ¿Qué ha hecho con eso? Con eso ha hecho joder a Europa. Porque Europa estamos pagando la energía mucho más cara, porque en vez de comprársela a la barata a Rusia, se la estamos comprando cara a Estados Unidos. Es un conflicto de clases y de intereses. Se le sigue comprando a Rusia, y de intereses económicos. Hay buques fantasmas. El otro día, es que no sé el nombre porque los nombres son muy negados, pero el otro día un senador muy influyente de Estados Unidos, el Partido Republicano, decía, ¿cómo podemos dejar Ucrania en manos de China o de Rusia, con todo lo que tiene? Es que Ucrania es uno de los países en materias primas más ricos del mundo. Dice, no se lo puede... Y la guerra de Ucrania la ha provocado, a pesar, y por eso decía que discrepo con... No es que yo apoye a Rusia, pero la guerra de Ucrania se provocó cuando se dio un golpe en las calles de Estado, quitando al primer ministro que era pro-ruso y se puso a unos gobernantes pro-europeos y sobre todo, estadounidenses. Y ahí se produjo aquellos conflictos donde nacieron la persecución de los sindicalistas, la persecución de los rusos, etc. No quiero entrar, pero que es un conflicto que efectivamente no hay que ser maniqueo, pero en ese no hay buenos y malos, sí que hay unos países agresores y unos países agredidos. Y entre los agresores, evidentemente, siempre está Estados Unidos. Estados Unidos provocó un golpe de Estado con Jacobo Arbenz en Guatemala, porque Jacobo Arbenz quería hacer un poco la competencia a la compañía americana, la Fruit Company de Estados Unidos. Estados Unidos provocó un golpe, impuso a un dictador. Estados Unidos provocó un golpe en Irán contra Mossadegh, que era un tío demócrata y tal, nacionalista, porque quería decir a los británicos, oye, me tienes que dar un poco más de petróleo. Y entonces hicieron un golpe de Estado con Mossadegh y pusieron un dictador que fue el antiguo Shah de Persia ese. Estados Unidos eliminó a Patrice Lumumba en el Congo porque decía, cuando se dio la independencia del Congo, que quería hacer un país con más derechos y con más justicia social de lo que estaba con Bélgica. Y se cargaron a Patrice Lumumba y pusieron a Mobutu, que fue un criminal de guerra, desde el último día hasta el primero al último día. Es decir,
Que es verdad que no podemos ser maniqueos, pero aquí hay un país que está agrediendo para sus intereses económicos y hay unos países agredidos. Y además, en esa agresión, no solo es un país contra otro, es los intereses económicos de Estados Unidos contra los pueblos del resto del mundo. Y eso está ahí también. Y ya está. Bueno, el tema de la clase, de que esto tenga su parte también de conflicto de clase, no lo he negado. Pero también, aunque ahora mañana desaparecieran las grandes potencias y fuéramos un mundo en que los Estados estuvieran en un margen de poder y más igualado, esto seguiría, que aquí hay unas bases culturales también y raciales y religiosas, que no podemos verlo todo desde la perspectiva de clase, porque aquí estamos viendo a gente de clase obrera marxista atacando a una nación para hacerse bueno, no obviamente a una, esta foto es de 1905 o 6, pero estamos viendo a partidos de izquierda marxistas atacando a otra gente, a campesinos. O sea, no podemos meterlo todo en el tema de clase, porque hay análisis que se escapan, ya el marxismo ha evolucionado y se puede hacer, si quiere, un análisis con perspectiva marxista o la perspectiva que sea, pero metiendo también un poco el tema cultural religioso también provoca guerra, la identidad provoca guerra también. O sea, no es todo un análisis material, que en la mayoría de conflictos sí se puede explicar sobre eso. Por ejemplo, en tema de África, en el tema de Ruanda, cómo se crea artificialmente el conflicto entre Tutsi y Hutu, tiene mucho que ver con ello, pero no en todos los países podemos coger y hacer un análisis solo de clase, porque nos estamos perdiendo que hay otros temas. O sea, solo pero vamos, vosotros mismos habéis dicho antes, y comparto, que si no fuera por el apoyo económico que da Estados Unidos a Israel, conflicto, la situación actual no sería. No, entiendo lo de las identidades. Además, recomiendo uno de mis 3 libros favoritos, si me olvidan decir 3, es Identidades asesinas del Malou Jalil, como se llame. Es un libro precioso, precisamente denunciando que los temas identitarios son los culpables del 90% de los conflictos de los Sí, hemos levantado la mano una vez y hemos coincidido prácticamente en lo que yo iba a decir. Es que hemos hablado de intereses estatales, políticos, y yo creo que va mucho más allá. No son intereses económicos, que no es económico no está Estado, todo junto, sino intereses económicos de las grandes corporaciones, que son las que controlan la política. Porque en Estados Unidos, decimos nosotros, las grandes corporaciones de Estados Unidos, ¿quién está detrás de esas corporaciones? Están los judíos. Parte. Pero la cuestión no es... Aquí lo que hay que separar, matizar mucho, sionistas y judíos. No tienen por qué los judíos... Hay muchos que se están también yendo a las manifestaciones. Minoría. Bueno, sí, pero me parece un marco erróneo. Y encima, además, entramos en la trampa que ellos quieren. Porque hablando de judíos al 100% de la población es antisemitismo, y ya la victimización y todas estas cosas, además de que injusto, es una trampa cognitiva en la que nos metemos. Entonces no lo considero ni tan siquiera dialécticamente buena idea. Y aparte, bueno, comentando eso, que si ves la financiación del lobby sionista en Estados Unidos, la principal fuente de financiación no es judía, es cristiana evangélica, de la iglesia cristiana evangélica estadounidense. Claro. O sea, no son ni los judíos los principales. Sí. Hay sionistas cristianos, Harry Truman y George Marshall, Frank Marshall, precisamente apoyaron a Israel. O sea, sean sionistas cristianos porque... Carter viene del cinturón bíblico, y eso interpretan también como la parte esta de los sionistas, la Biblia, al Antiguo Testamento, al pie de la letra. Y claro, entre algunas cosas, pues los dinosaurios se extinguieron porque como no cabía en el Arca de Noé, ¿no? Era un diplodocus meterlo en el Arca de Noé. Pues, entre otras cosas, creen cosillas como esas y bueno, creen que cuentan con mucho apoyo, son los evangelistas sionistas, porque consideran que con la llegada de los judíos en un reino ya allí en Israel y montar el tercer templo, ¿no?, que ya gracias a ello vendrá el advenimiento del Mesías y el fin del mundo, y resucitarán los muertos, tendremos aquí un episodio de Walking Dead y todo eso, y ahí tiene mucho apoyo de esa gente, porque se lo crea a pie de la letra. Y claro, uno de los que tiene mucho peso dentro de la corporatocracia es el lobby evangelista sionista.
Yo tengo una pregunta para Ismael, que muchas veces te he oído comentarlo y demás, el tema de cuando finaliza un conflicto, el odio que se genera en, no sé si se llama costumbre, el tiempo vital que vive la gente, porque eso sí lo he oído afirmarlo muchas veces, pero por ejemplo no sé cómo funciona Ruanda a día de hoy, o Sudáfrica, hay ciertos países en los que eso no sé si se mitiga o... A ver, si hay una convivencia entre poblaciones, pues va surgiendo matrimonio, van surgiendo lazos como el trabajo, que digamos que tú tengas un odio, pues te obliga a aparcarlo. Depende, si tienes un país vecino, por ejemplo, que ha sido rodeado durante mucho tiempo, pues puede existir cierto recelo que a nivel de conciencia nacional se active cuando te quieran invadir. Por ejemplo, Finlandia se ha metido Finlandia está ahora con Rusia así porque es que le metieron una invasión hace 80 años, que los abuelos todavía se acuerdan. O sea, vale, depende, o sea, puede haber un proceso de paz que sea más auténtico, más, pero normalmente hay un recelo y depende de lo que haya sido el conflicto también. O sea, claro, yo aquí siempre te he oído decir el tema de que hasta que no pasen 90 años, eso no se olvida nada. A ver, es matizable eso, obviamente, porque son 90 años de reloj, pero hasta que no pasen unas cuantas generaciones, si ha sido un conflicto muy crudo, a una parte de la población le va a costar, todo menos que tenga un incentivo de que venga bien económicamente al país, o que haya que mezclarse en el trabajo, que sean absorbidos por un imperio y tengan que viajar de un lado a otro, puede durar siglos ese recelo, por ejemplo. No tiene por qué ser automáticamente entre generaciones, pero vaya, que puede llevar su tiempo, por supuesto. Bueno, una cosilla respondiendo a Alfredo, que estoy de acuerdo contigo. Hay que saber diferenciar. Bueno, que sí que es verdad lo de los marcos maricas. A ver, estoy más o menos de acuerdo contigo. A ver, yo lo que he dicho que yo soy pacifista y yo defiendo siempre yo defiendo eso. Lo que pasa que una cosa es entender y otra justificar. Entiendo la resistencia y puedo llegar a entender la resistencia violenta que, por ejemplo, hacen en este caso la población palestina. Lo puedo, entonces, claro, y en muchas cosas digo que seguramente, porque como estoy abierto al debate, porque lo que entiendo lo de la guerra de Ucrania es lo que ha estado diciendo aquí el compañero, porque el objetivo era colocar la OTAN, bases nucleares, quien ha estado rompiendo los tratados de misil antibalístico en el 2021, colocando bases nucleares, bases con la potencialidad de poner cabezas nucleares en Rumanía y en Polonia. Quien ha estado retirándose de parte de los tratados de manera unilateral ha sido Estados Unidos. Otra cosa, yo no soy ni pro-putinista ni nada de eso, pero puedo entender que tiene ya el régimen polaco que es antirruso, le coloca ahí otro régimen ucraniano o antirruso, es como nace el Euromaidan, y claro, que le ponga a 400, 500 kilómetros de Moscú, que ya tenga la base para colocar ahí cabezas nucleares, que era lo que estaba haciendo ya, no lo estaba colocando las cabezas nucleares, pero ya tenía las bases, solamente tienes que llevar el misil. Entonces, puedes entender que Rusia, que se sintió engañada de los tratados de Gorbachev y de la retirada unilateral y de los golpes de Estado promovidos por Estados Unidos, en el que democráticamente la mayoría de la población estaba en contra de meterse en la OTAN, la de Ucrania, según las encuestas, van y ya te coloca que si se hubiera desarrollado el régimen con normalidad, hubieran perdido el Mar Negro, con lo que es la península de Crimea, y encima coge y le coloca a 400 kilómetros de Moscú la potencialidad de ponerle ahí cabezas nucleares. Entonces le está, según algunos locos de Estados Unidos, piensan que pueden vencer en una guerra nuclear, y ya le está anulando un poco la cuestión de la destrucción mutua asegurada. Eso según los locos esos, que aunque Rusia no pudiera llegar a responder y Estados Unidos, que no hace más que flanquearlo, si se liara a lanzarle pepinazos, aunque no lanzara ninguno Rusia, nada más que con el invierno nuclear que generaría, ya todo, bendiciones y a la paz de Dios. Pero que puedo llegar a entender todas esas cuestiones y aún así estoy en contra de la guerra, pero esa es la base por la que la ha atacado Rusia. Una cosa un poco práctica simplemente.
Me ha parecido muy interesante las diapositivas. Si las puedes colgar en el chat que tenemos de la plataforma, yo lo traspaso luego a la web de Encuentro Democrático para que todos los que lo queráis ver lo podáis ver, ¿vale? Y para cambiar la idea de nuestro residuo del maniqueísmo, que se me ha pasado comentando, en la foto de la derecha, a Jamil al-Husseini. ¿Sabes quiénes son los que hay de la derecha, no? ¿Alfredo? Los de la derecha, los soldados de la derecha, sabes lo que son, ¿no? Para que quede nadie quede ninguna duda si siendo objetivo no, son demonia de la SS. Es decir, yo entendía que en ese momento los nazis eran equipos de judíos y se ejerce una alianza que luego no fructifica, pero eso pasa. El régimen iraní era también pro-nazi, por eso lo ocuparon las potencias aliadas. De ahí viene Irán, cambia el nombre precisamente por eso, el pueblo de los arios, que significa Irán, a diferencia de lo que históricamente siempre ha sido Persia. Evidentemente ha habido desmanes y ha habido cosas de actos de terrorismo y todo esto por parte de los palestinos. Nosotros venimos aquí. Quiero corrección jurídica de la diario de la